Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar esta clase en donde vamos a seguir trabajando con el complemento Solver. Para repasar un poco, Solver es una herramienta que se utiliza para resolver problemas de programación lineal. ¿Qué significa esto? Problemas en donde intervienen tres elementos, ya que habíamos visto en la clase pasada. En primer lugar, teníamos lo que eran las variables de decisión, que eran en el fondo las incógnitas, eran las letras cuyos valores nosotros queríamos eh, conocer. Por otro lado, teníamos las restricciones, que son las condiciones que se imponen sobre las variables de condición para que se ajusten a la realidad del problema que estamos modelando, y la función objetivo, que es una función lineal. ¿Qué significaba que fuera una función lineal? De que el grado absoluto de cada uno de los términos que la componen sea exactamente igual a 1. ¿Ya? Y esa función tiene que estar siempre en términos de las variables de decisión. Habíamos hecho un ejercicio absolutamente guiado la clase pasada, en donde nosotros teníamos dos variables de decisión. Teníamos una función objetivo, que generalmente se denota con la letra Z, y queríamos maximizarla y sujeto a dos restricciones. Esas restricciones le llamamos R1 y R2. ¿Ya? Aquí es muy importante que acá, chicos, podamos recordar un par de cosas que son bien importantes. Por una parte, la función z tiene que estar en función de las dos variables de decisión. ¿Se fijan? Acá yo tengo la variable a, la tenemos acá, y por otro lado tenemos la variable b, que está representada acá. Esta función, recordemos, ¿por qué era una función lineal? Porque teníamos 37 por a más 72 por b. ¿Qué es lo que podíamos decir de esto? De que la a estaba elevada a 1 y que b está elevado a 1. El grado absoluto de este término vale 1 y el grado absoluto de este otro término también vale 1. Por lo tanto, la función z es una función de tipo lineal. ¿Bien? Entonces, por otra parte, nosotros queríamos acá, ¿qué pasó? Nosotros queríamos acá resolver este problema, pero sujeto a las restricciones que se imponen sobre las variables de decisión. Teníamos las restricciones que les llamamos R1 y R2, y si ustedes se fijan, acá tenemos una muy especial que nos dice que las variables de decisión, que se llamaban A y B, tenían que ser mayores o iguales que 0. Esa se llama restricción de no negatividad. Ahora, ese problema, que ustedes ven que está planteado incluso como una imagen, nosotros lo teníamos que representar en lenguaje de tablas. ¿Por qué? Porque Excel trabaja con tablas. ¿Ya? Entonces, teníamos que plasmar este problema utilizando algún lenguaje, algún formato que fuera entendible por el señor Excel. Entonces, colocábamos las variables de decisión, ¿se acuerdan? Las escribíamos por convención hacia abajo. Estas dos celdas quedaban en blanco. Acá íbamos traspasando los coeficientes que tenían en cada uno de los términos. Y habíamos dicho que los rangos 1 y 2, este de acá y este de acá, eran rangos donde no intervenían fórmulas, y que en los rangos 3 y 4 sí teníamos la presencia de fórmulas. ¿Ya? Vamos a seguir trabajando con esto porque es importante que ustedes esto lo tengan súper claro. ¿Ya? Vamos a ir, por favor, a la hoja del ejemplo 1. Hasta ahí. ¿Alguien le quedó alguna consulta con respecto a lo que vi? ¿Ya? Esto más que nada un repaso.
Es un repaso porque yo sé que esta materia ustedes todavía ni siquiera la han visto en ninguna asignatura. Entonces, no es que la tengan así como muy a la mano, porque uno puede decir, ah, esto lo vi el semestre pasado, qué sé yo, y algo me acuerdo. ¿Ya? Estas son cosas que nosotros no las hemos visto. Bueno, sigamos. Veamos este problema y tratemos aquí de analizar qué es lo que está pasando. Por una parte, nos dicen que tenemos que resolver este ejercicio. Una parte, no olvidemos que las variables de decisión generalmente se denotan. Las variables de decisión generalmente se denotan con las primeras letras del abecedario. ¿Ya? Ustedes ven, tenemos la A, tenemos la B y tenemos la C. Esas son mis tres variables de decisión que tenemos, cuyos valores nosotros tenemos que encontrar. Los valores de A, de B y de C. La función objetivo. La función objetivo generalmente se denota con la letra Z. ¿Ya? Z es para denotar a la función objetivo. Veamos qué es lo que pasa con la función Z en este caso. Fíjense cómo está planteado. Buenos días, Benjamín. Fíjense cómo está planteado el ejercicio. Tenemos 5 por A más 6B más 8C. Primero tenemos que ver si la manera en cómo está planteada la función se presta para que yo pueda resolver este ejercicio. Hola Elvis, ¿qué tal? Sí que se presta para poder resolverlo mediante eh, programación lineal. Veamos. Primero, esta función consta de tres términos. El primer término se llama 5a, el otro término es 6b y el último término es 8c. Entonces yo le voy a mirar el exponente que tenga cada una de las letras. En 5a, obviamente, la A está elevado a 1, B está elevado a 1, C está elevado a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el grado absoluto de este término vale 1, el del término 6b también vale 1, y el del término 8c también vale 1. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra función es lineal. ¿Ya? Y como es una función lineal, eso quiere decir entonces de que la podemos abordar con este esquema. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a borrar acá. ¿Y qué tenemos por este otro lado? Nos muestran acá las restricciones. En las restricciones es muy importante tener en cuenta lo siguiente, chicos. Primero, tenemos acá una desigualdad. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una desigualdad, tenemos que ver lo siguiente. La primera desigualdad me dice 2a más 3b más 4c, y eso menor o igual que 25. ¿Ya? No hay problema, Joaquín. ¿Ya? Y eso menor o igual que 25, lo vamos a borrar de nuevo para que esto se vea bien. Ahí. Menor o igual que 25. Fíjense, cuando nosotros tenemos una desigualdad, tenemos que identificar dos cosas. Por una parte, que todo esto es el lado izquierdo, el símbolo es menor o igual, por decirlo de alguna forma, es un delimitador, y que el 25 corresponde al lado derecho. ¿Ya? En vez de menor igual, podríamos haber tenido también un mayor igual, podríamos haber tenido un igual, podríamos haber tenido distinto. ¿Ya? Estas también son otras posibilidades que se pueden plantear. Ahora bien, con respecto acá a la parte del lado izquierdo, hay que tener en cuenta lo siguiente, que el lado izquierdo de, eh, estas desigualdades tienen que tener solamente letras. Y el lado derecho
tiene que tener solamente números, ¿ya? Si ustedes tuvieran, por ejemplo, alguna letra en el lado derecho o tienen números en el lado izquierdo, entonces los tienen que traspasar de una parte a otra. Así de simple, ¿ya? Y por si fuera poco, ¿qué tenemos acá, muchachos? Que si tuvieran que hacer alguna operación entre las letras, se tienen que preocupar de reducir los términos semejantes. Vamos a borrar un poco esto. Esta parte igual es importante tenerla en cuenta porque no todos los problemas de programación lineal, o no todos los problemas que les puedan aparecer se pueden resolver con Solver. Entonces, tenemos que garantizar de que se cumplen las condiciones básicas para poder operar con esta, para poder operar, ¿cierto? Con esta herramienta. Ya, voy a borrar ahora todos los dibujos que he hecho. Voy a volver a escribir la primera desigualdad porque es importante aclarar acá una cosa. Vamos a escribir 2A más 3B más 4C menor o igual que 25. Resulta que yo les había dicho que en el lado izquierdo tenían que aparecer, ¿cierto?, las letras. Y ustedes ven que se cumple con eso. Pero además, la expresión que ustedes tengan en el lado izquierdo tiene que ser de tipo lineal. ¿Qué significa eso? De que el exponente de cada uno, el grado absoluto de cada uno de los términos sea exactamente igual a 1. ¿Cuáles son los términos que intervienen en el lado izquierdo? Tenemos 2A, tenemos 3B y tenemos 4C. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de cada uno de ellos? Que la A está elevado a 1, B está elevado a 1 y C está elevado a 1. Por lo tanto, el grado absoluto del primero vale 1, el grado absoluto del segundo vale 1 y el del tercero también vale 1. Por lo tanto, esta primera restricción que hemos denotado por R1 está muy bien planteada. ¿Sí? ¿Qué pasa con la siguiente restricción? Tenemos 3A más 2B más C igual a 0. O sea, igual a 20, que diga. ¿Qué es lo que yo me tengo que fijar? Que siempre en el lado izquierdo yo tenga letras, que en el lado derecho tenga un número. Y ustedes ven que en esta oportunidad el delimitador es el símbolo igual. ¿Sí? Yeah. Hasta ahí vamos bien. Yo diría que no deberíamos tener mayores problemas para entender esta parte. Y además nos tenemos que fijar en la condición de linealidad. Aquí tenemos 3A más 2B más C. El exponente del término, el exponente de la letra del término 3A vale 1, el de 2B vale 1 y el de C también vale 1. Por lo tanto, no solamente se cumple que solamente tengamos letras, sino que además la parte izquierda es una expresión lineal en A, en B y en C. Por lo tanto, esta otra forma también cuenta como para que nosotros podamos trabajar con ella, independiente de que esta tenga un signo igual y esta tenga un menor igual. ¿Ya? No influye para nada. Y por la última restricción que nos pone este problema nos dice que A es mayor o igual a 0, que B es mayor o igual a 0 y que C tiene que ser mayor o igual a 0. Esas tres restricciones se llaman restricciones de no negatividad. ¿Ya? Y esas restricciones pesan sobre cada una de las variables de decisión del problema. No puede haber ninguna variable, chicos, ninguna.
en ningún problema de programación lineal en donde las variables de decisión te puedan dar números negativos. ¿Ya? Si te dijeran, por ejemplo, si no hubiesen puesto el caso en que me digan que B, por ejemplo, tiene que ser menor que -2, por ejemplo, eso quiere decir que esa restricción no la podemos abordar mediante un problema de programación lineal. Y por otro lado, recordemos que para el caso de la función objetivo nos están diciendo que la queremos maximizar. ¿Qué significa eso que la queremos maximizar? Significa que queremos hacer que tenga el mayor valor posible. Recuerden de la clase pasada que aquí no se trata de que cada una de las variables por separado tendiera a más infinito. ¿Ya? Yo no le puedo dar valores arbitrariamente grandes a las letras A, B y C, porque ellas tienen que cumplir con estas restricciones. Si ustedes se dan cuenta, no es cosa que yo diga, por ejemplo, que A, ponte tú, pueda valer 500, ¿ya? Que B, por ejemplo, le podamos dar el valor, qué sé yo, 7 millones, ¿ya? Porque tal vez no vamos a poder encontrar un valor para C. Quizás no existe. Quizás son demasiado altos estos números. ¿Quién sabe? Y ustedes se imaginarán que ponerse a dar valores arbitrarios a cada una de ellas es una tarea realmente gigante, es una tarea enorme y no vale la pena estresarse con ella. Chicos, hasta ahí, ¿cómo andamos? ¿Se va entendiendo la explicación o no? ¿Ya? Ojo con una cosa, aquí yo simplemente, ustedes ven que esto también es una suerte de repaso, pero también es importante tener bien clara la parte algebraica de este cuento, ¿ya? Porque si el modelo no está bien planteado, entonces no hay nada que hacer con Solver. Solver aquí eh, va a valer un container de níspero, digamos. No lo van a poder aquí utilizar para esos fines. ¿Ya? Prosigamos. Eh, prosigamos entonces revisando esto antes que se me caiga la conexión a internet. Entonces, dice así, modelamiento tabular y resolución del problema. ¿Qué rayos significa esto? Significa que el problema que ustedes ven acá arriba, que está presentado en forma de imagen, lo tenemos que llevar al lenguaje de las tablas. ¿Ya? Entonces, primero, este compadre nos dice, indícame cuáles son tus variables de decisión. Ah, ya, mis variables de decisión. ¿Cuáles son? Vamos para arriba. Me dice que se llaman A, B y C. Muy importante que si las variables están en mayúsculas, ustedes también las dejan en mayúsculas. Entonces ponemos A, B y C. ¿Ven? Ustedes ven que en forma natural este rango va hacia abajo. Si el rango de las variables de decisión les apunta hacia abajo, entonces los rangos de la función objetivo, de las restricciones 1 y 2 también tienen que ir hacia abajo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con este rango? ¿Qué pasa con estas celdas que están ahí? Ustedes las tienen que dejar en blanco. ¿Por qué? Porque en esas celdas es donde el amigo Solver, en este caso, nos va a entregar el resultado, nos va a entregar el resultado óptimo para los valores de A, de B y de C. Sigamos viendo aquí la cosa. Acá nos dice variables de decisión. ¿Se dan cuenta que este problema, ¿ya? Que acá no hay tanta ayuda como en este caso? ¿Se dan cuenta? Que aquí nos iban diciendo así como qué es lo que hay que ir colocando y por qué se va colocando y toda la cosa. En cambio acá nosotros ya no contamos con tanta ayuda. Acá dice variables de decisión. Ah, bueno, las variables de decisión ustedes las pueden copiar y las pegamos acá. Esto
Aquí no hay que decir absolutamente nada, no hay que decir nada al respecto. ¿Ya? Las variables de decisión simplemente nosotros llegamos y las copiamos y pegamos. Ahora, este rango, nosotros también podríamos haber prescindido de este rango, no es necesario que esté. Lo que importa es que tengamos un rango para las variables de decisión, otra columna en donde pudiéramos haber anotado tal vez los valores de las variables de decisión, los coeficientes, la función objetivo, la restricción 1, la restricción 2, y así nos hubiésemos ahorrado esto. También es una posibilidad. Acá abajo, ¿qué es lo que le vamos a colocar? Fijémonos en lo siguiente. Ustedes saben que las variables no siempre te tienen que dar números con decimales, ¿ya? Sino que las variables de decisión, las variables de decisión pueden tomar hartos valores, ¿ya? Y aquí vamos a proceder entonces a anotar esto. ¿Cuáles son los valores que podrían tomar las variables? Las variables de decisión podrían tomar, por ejemplo, estos valores. Podríamos tomar valores reales. Cuando nos dicen valores reales, significa que los resultados finales pueden llevar decimales, ¿ya? Aquí no nos dicen nada al respecto. Si no te dicen nada sobre eso, significa que se asumen que son reales. Las variables enteras pueden ser también números cardinales, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que son números que van sin decimales, quiere decir también que son números enteros y que pueden ser mayores o iguales que cero, ¿ya? Este símbolo, n sub 0, se llama ese conjunto de los números cardinales, ¿ya? También hay otras restricciones que pesan sobre las variables, por ejemplo, que las variables puedan ser binarias, que sean distintas entre sí. ¿Qué significa eso, que sean binarias? Que las variables sean binarias significa que sus posibles valores pueden ser 0 o 1, ¿ya? Que se ocupan generalmente para problemas de decisión. Principalmente, esos son los principales tipos, ¿ya? Son los principales tipos que pueden tomar las variables de decisión, ¿ya? Eh, no obstante, si en la parte de las restricciones no me dicen algo, por ejemplo, que sean variables enteras, que sean binarias, que sean distintas, entonces ustedes tienen que asumir que las variables son de tipo real. Ustedes ven que aquí en ninguna parte, por ejemplo, aquí en ninguna de estas partes de lo que estoy marcando acá, voy a cambiar el color mejor para que se note mejor. Acá, en ninguna de las partes que estoy marcando aquí con naranjo, te dicen, por ejemplo, que las variables sean reales, sean sin decimales, sean binarias. No me dice nada de eso, no lo dice así explícitamente. Si no se los dicen explícitamente, entonces ustedes tienen que asumir de que las variables son reales. Obviamente, ustedes saben que los números reales, ¿ya? Ustedes saben que los números reales contienen al conjunto de los cardinales. Eso lo sabemos de la enseñanza media. Pero en este contexto, que es algebraico computacional, la palabra real tiene que ver con la existencia de los decimales, ¿ya? Esa observación creo que no se la alcancé a hacer con mucho detalle en la clase pasada porque nos pilló el tiempo, ¿ya? Pues ahora yo aprovecho de decírselo. Entonces, recapitulando, si en la zona de acá abajo no te están diciendo absolutamente nada del tipo de variable, entonces tú tienes que asumir de que son números reales. Ya, muchachos, ¿vamos bien hasta ahí?
Entonces, usted le pone acá abajo la palabra reales. Eso. Si no, habría sido, por ejemplo, que sean números cardinales, que sean variables binarias, que sean variables distintas entre sí. ¿Ya? Entonces, nos quedamos con reales. Ahora viene la función objetivo. Ándate. Ustedes creo que se den cuenta de una cosa, que esta línea que estoy trazando acá, esta línea, por decirlo de alguna forma, es el dominio de la letra A. Esta otra línea está siendo dominada por la letra B y la última línea está siendo dominada por la letra C. En la parte de acá, donde dice función objetivo, tenemos que ver si es que es un problema de máximo, es un problema de mínimo o un problema de igualación. En la parte de acá de las restricciones tenemos que colocar para cada una de ellas, por ejemplo, si es mayor o igual a 100, si es menor o igual que 4 y cosas por el estilo. Entonces, sabiendo que esta línea, chicos, corresponde con la letra A, busquemos, en primer lugar, los coeficientes de la función objetivo. Acá me decía 5A más 6B más 8C. Entonces, aquí yo escribo. Tenemos 5A más 8B más 6C. Ah, ya. Entonces, en esta función objetivo, ¿ya? En la función objetivo que tenemos acá, la letra A, ¿quién la está multiplicando? El 5. La B con el 8 y la C se está multiplicando con 6. Eso es correcto, ¿no? (5A más 6B más 8C). Bueno, lo escribí al revés, perdón. 5A más 6B más 8C. Ya. ¿Qué queremos hacer con la función objetivo? La función objetivo yo la quiero maximizar. Le ponemos max solamente para decir que la vamos a maximizar. Ojo, que este es un resumen que estamos haciendo para nosotros, ¿ya? Para no tener que estar consultando a cada rato el enunciado original. Ya. Veamos qué pasa ahora con la restricción número 1. En la restricción número 1 me dice 2A más 3B más 4C. Me fijo en el lado izquierdo de la restricción. Entonces, ustedes ven que le vamos a bajar un poco el zoom para verlo mejor. Ahí está. En la primera restricción, la A está multiplicada con 2, la B está multiplicada con 3 y la C está multiplicada con 4. Es súper importante destacar que en las restricciones de los problemas no necesariamente tienen que intervenir todas las variables de decisión. Puede ser que aparezca puede ser que aparezca una letra, 2 letras o 3 letras. ¿Ya? En la función objetivo es imperativo, es obligatorio que aparezcan todas, pero en las variables de decisión, o sea, en las restricciones no tienen por qué aparecer todas. Y la restricción 1 termina con menor o igual que 25. Listo. ¿Qué pasa con la restricción 2? A ver, ¿quién se anima a decirme a través del chat o si quieren a través del micrófono cuáles son los números que hay que escribir hacia abajo? ¿Cuál es el contenido completo de esta columna? Yo, profe, Dígame. en el A ahí va 3, ¿Ya? después hacia abajo 2 y después 1. Y en el último es igual 20. Igual a 20. Ahora, aquí con el igual a 20, muchas gracias, Yulis. Aquí en el igual a 20 hay que tener en cuenta una cosa. Es una sutileza que tiene el Excel. Aquí yo quiero poner igual 20 y ustedes se dan cuenta que en la parte de abajo el igual no me lo escribió. ¿Ya? Yo quería escribir igual a 20, o sea, así como dice acá, menor o igual que 25, me gustaría que dijera igual 20 y ustedes ven que el Excel no lo copió. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que Excel no me escribió igual 20?
sino que me marcó el puro 20. ¿A qué creen ustedes que se debe eso? Porque toma la función igual. Yo la otra vez para hacer un trabajo había visto un video y decía que para que quedara igual a 20 había que ponerle como una comita antes. Claro, se le coloca acá un apóstrofe, le colocamos una comilla simple y ahí me queda listo. Otra solución es que el igual, como marca el principio de una fórmula, ¿se acuerdan que yo les decía que todas las fórmulas parten con el signo igual y que no podía haber nada antes del igual? Bueno, si esto parte con igual, le podemos colocar la barra espaciadora, una, y ahí estamos listos. Otra posibilidad es que ustedes escriban esto, pongan igual, abro comillas, igual 20, como si fuera una función de texto. ¿Ya? Lo podemos escribir así. ¿Ya? Bueno, no sé si ustedes han visto el meme de Winnie the Pooh, lo pueden escribir así, como igual comillas, y concatenan el 20. ¿Ya? Es la misma idea, que es como más elegante escribirlo así. Pero es lo mismo, si lo importante es que te diga igual 20. ¿Ya? Hasta ahí, se entiende ese pedazo de fórmula, chicos? Como ustedes ven, es una función es bastante simple, la verdad. ¿Ya? No tiene mucha complejidad. Bueno, y ahora viene la parte buena, entre comillas, la función objetivo. Bueno, para la parte de la función objetivo, se recomienda, esto es más que nada una recomendación, ¿ya? Si ustedes no lo hacen, no va a estar mal, ¿ya? Pero es una buena práctica. Colocarle un nombre al rango que contiene las variables de decisión, porque eso lo vamos a utilizar bastante. Entonces voy a tomar estas tres celdas y le voy a colocar nombres. Le voy a colocar, por ejemplo, ya, ahora seguimos grabando la clase. ¿Para qué les voy a decir que se cayó esta mugre de BTR? Bien. Tenemos estas tres variables, como les decía, estas tres celdas. Es una buena idea colocarle un nombre a esto. Le colocamos un nombre a estas tres. Luego colocar variables de decisión. Aquí dice ejemplo 1. Ejemplo 1. Listo, ahí está. Ahora, para el caso de la función objetivo, ya recordemos cómo era esta cosa. Por una parte, la función objetivo me decía 5a más 6b más 8c. ¿Qué significaba esto en términos prácticos? Aquí, en términos prácticos, significa lo siguiente. Significa que el número 5 que ustedes tienen acá se tiene que multiplicar con el valor que tenga. ¿Ya? Aquí se tiene que multiplicar. Después, el número 6 que tienen acá se tiene que multiplicar con el valor de b que está en esta celda. Ahí multiplico. Y por otro lado, tenemos el número 8. ¿Recuerdan? Porque esos eran los coeficientes que están acá, en la función objetiva. El número 8 se multiplica con el valor que está acá en C. ¿Y qué es lo que hacemos con eso? El resultado que dejamos en rojo, el resultado que les marco en verde y el resultado que yo les dejo en naranjo, ¿qué tengo que hacer con ellos entre sí? Esas multiplicaciones yo las tengo que sumar entre sí. Y eso es lo que en Excel se conoce como una suma producto.
¿Ya? Esto es una función que se llama suma producto. ¿Y por qué se llama suma producto? Porque ustedes van multiplicando el primer elemento de este rango con el primer elemento de este rango, el segundo de acá con el segundo de acá y el tercero con el tercero. Cuando yo hago el primero con el primero, segundo con segundo, el tercero con tercero, estoy haciendo lo que se llama una suma producto. ¿Ya? Y que está muy relacionada con la tarea que les dejé. Entonces vamos a borrar acá los dibujos. Vamos a continuar con la clase. Entonces, en la función objetivo, en lugar de escribir una fórmula como esta, por ejemplo, el número 5 que está acá, lo multiplico, qué sé yo, con esto le sumo el número 6 multiplicado con... Ya. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Que estamos escribiendo esta fórmula y que finalmente yo sumara el valor de C multiplicado con, o sea, el 8 multiplicado con esto. Obviamente que escribir esa fórmula igual obviamente que escribir esa fórmula igual nos va a generar el resultado final. ¿Ya? Esa fórmula que yo incluso se las puedo compartir acá se las puedo compartir acá en el chat. Pero a través de la función suma producto nosotros podemos hacer más fácil el cálculo. Lo podemos hacer un poco más, más amable, más simple, si lo quieren ver así. ¿Por qué? Porque acá simplemente decimos suma producto y ustedes le pasan la columna de las variables de decisión del ejemplo 1 y le suministran los números que están acá. Es súper importante tener en cuenta una cosa, ¿ya? Y que no está de más que no está de más que nosotros la repasemos. El rango de las variables de decisión es este. Ustedes ven que es un rango que va hacia abajo. El rango de la función objetivo también aquí tiene 3 elementos, este tiene 3 elementos y va hacia abajo. Se dan cuenta que los rangos tienen la misma forma. Ambos, ¿qué es lo que tienen en común? Tienen 3 filas y tienen una columna. ¿Ya? Si los rangos no son del mismo tamaño, no son de los mismos órdenes, entonces no podemos aplicar suma producto. La gracia de la función suma producto, como ustedes la pueden visualizar acá, es que nos permite hacernos más fácil la existencia, porque ya no tengo que estar seleccionando celda por celda, sino que ustedes simplemente toman los rangos y hacen las operaciones. ¿Y qué es lo que va a hacer entre medio la función suma producto? Variables de decisión, ejemplo 1 es el rango que está conformado por estas 3 celdas. ¿Ya? Entonces, la función suma producto va a ser en el... Ya. Entonces, ¿qué es lo que desgraciadamente estos cortes, la clase me hacen perder el hilo de lo que está diciendo. Teníamos acá la función suma producto. ¿Qué es lo que hace por debajo? Toma la primera celda del rango de las variables de decisión del ejemplo 1. En este caso, la primera celda, esta, ustedes ven que está en J26. Entonces, toma el valor de J26
y lo multiplica con el primer valor del rango G32, G34, que es G32, que va a corresponder a esto. Después va a tomar el segundo elemento de este rango, que está obviamente en J27, que es este, y lo va a multiplicar con el segundo elemento de este rango. Segundo elemento que es G33. Y como el rango todavía no termina, va a coger el último elemento que está acá. Está acá, que está en la dirección J28. Y lo va a multiplicar con el tercer elemento de este rango, que es G34. ¿Y qué es lo que va a hacer con ello? Va a multiplicar esto con esto, esto con esto, esto con esto, el primero con el primero, segundo con segundo, tercero con tercero, y los va a sumar. Y toda esa operatoria, nosotros la sintetizamos en esta, toda esa operatoria nosotros la sintetizamos en esta escritura. Suma, producto, variable de decisión, ejemplo 1, ejemplo 4. En lugar de estar escribiendo celda por celda, nosotros simplemente colocamos esta fórmula y por debajo Excel hace todo ese trabajo por nosotros. Ahí estamos. Entonces, ya vamos a ir acá, apretamos Enter, tenemos acá entonces el resultado. ¿Qué es lo que hacemos ahora con el modelo tabular de Solver? Aquí, antes de pasar a eso, les voy a compartir la fórmula. Les voy a compartir acá en el chat la fórmula de esto. Después tenemos modelo tabular para Solver. Aquí tenemos restricción 1, restricción 2. Perfecto. Para el caso de la primera restricción, aquí, si las restricciones van para abajo, en este caso pueden ir para... Ya, lo que les decía, que las restricciones, ustedes ven que son rangos que van hacia abajo. Cuando estamos trabajando con estos rangos que tienen fórmulas, no es necesario que tengan esa disposición. Los rangos pueden ir hacia el lugar que ustedes estimen conveniente. Bueno, para las restricciones, al igual que con la función objetivo, igual trabajamos con suma producto. Así que esta parte, yo me atrevo a decir que es bastante mecánica. Suma producto. Como ustedes saben que la multiplicación y la suma son conmutativas, da lo mismo el orden en que yo planteé las matrices. Una cosa de costumbre, yo coloco primero las variables de decisión, o sea, el nombre del rango. Por eso es que le coloco nombre, porque es más fácil después escribirlo simplemente. Le ponemos acá punto y coma. Tenemos acá donde dice matriz 2. ¿Cuál es la matriz 2? Me tengo que fijar en la función lineal que tenemos en la restricción 1, o sea, en los coeficientes de la función lineal de la restricción 1, que son estos tres números de acá. Y cerramos paréntesis. ¿Ven? Suma producto, pescamos primero las variables de decisión y en segundo lugar los números que correspondan con ella. Enter. Siempre no, por ahora nos van a dar 0 porque el rango de las variables de decisión está en blanco y Excel asume que las celdas en blanco valen 0. ¿Ya? Nada más que decir con eso. Después tenemos suma producto,
tenemos las variables de decisión. Ahora estamos ya trabajando con la segunda restricción. Por lo tanto, tenemos que marcar los números que tenemos en esa columna, ¿ya? Lo importante de la función suma producto es que el rango de arriba tenga exactamente el mismo tamaño del rango de abajo y que tenga la misma forma. De lo contrario, suma producto no hace absolutamente nada. Cerramos paréntesis, damos enter y ahí tenemos entonces la fórmula. Chicos, ¿alguna consulta? Ya está. Entonces, vamos a seguir con el problema. Después, ¿qué colocamos en esta celda? Ah, ya, yo decía, la restricción 1. Ahora me fijo yo en la parte de acá abajo. Ah, acá decía menor o igual que 25. Entonces ponemos menor o igual, ponemos el 25. En el otro caso era igual a 20. Si yo escribo el igual, dejamos ahí, ponemos 20. Ya, eso para que nosotros lo tengamos claro. Antes de llamar al solver, antes de invocar a esta herramienta, nosotros debemos revisar que esté todo bien. Por ejemplo, los coeficientes. ¿Alguien me podría validar si es que los coeficientes quedaron bien transcritos? Estos de acá, estos de acá, estos de acá, estos de acá. Con la función objetivo tenemos la función suma producto con la restricción 1, suma producto ahora con la restricción 2. Estamos bien. Con los números podríamos decir que estamos bien, ¿o no? Estamos bien, ¿cierto? Porque ustedes saben que equivocarse en un número podría significar, o sea, significa de hecho, que los valores de la función van a cambiar, pero así drásticamente. ¿Ya? Entonces, tenemos los números, tenemos todo esto bien planteado, después nos vamos al menú datos y de ahí a solver. Listo. Ahora empezamos a interactuar con la ventana. Ahora empezamos entonces a interactuar con la ventana del solver. Nos dice establecer objetivo. Cuando dice establecer objetivo significa, dígame en el fondo, cuál es la celda que tiene la fórmula de la función objetivo. En este caso es la celda N20, ahí está, N27. ¿Ya? Ustedes ven que a veces el solver te marca algo, te deja algo así destacado. Yo generalmente lo borro y pincho en la celda que corresponda. ¿Ya? Después, ¿qué queremos hacer con la función objetivo? Ah, acá yo había escrito la palabra max, entonces maximizo. Perfecto. Cambiando las celdas de variables. Dicho de otra forma, ¿cómo se llaman las celdas de la función objetivo? Estas de acá. J26, J28. Ese es el rango de las celdas de la función objetivo. Sujeto a las restricciones. Ah, ya. Cuando dice sujeto a las restricciones significa que ahora nos tenemos que ir a este rango. Y las vamos escribiendo de una por una. Después les voy a enseñar un truco, ¿ya? Para poder acelerar un poco la escritura de las restricciones. Pero por ahora,
como son restricciones distintas, porque una es de tipo menor o igual y la otra es igual, las tenemos que anotar por separado. Pero en todo caso es algo bastante simple, no es complicado. Entonces, chicos, ponemos el botón agregar. Ahí estamos. Agregar restricción. Ahí ya. Repasemos un poco lo de la clase pasada porque esto es fácil que a más de algunos se le pueda olvidar. Referencia de celda. Fíjense que ustedes tienen acá, tenemos acá tenemos tres partes, por decirlo de alguna forma. Esta es la primera parte. La primera parte se corresponde siempre con los elementos que están en esta zona. ¿Bien? La segunda parte, esta, se corresponde con los elementos que están en esta columna. Y como ustedes ya estarán intuyendo, la tercera parte corresponde con esto. ¿Bien? Así que ahora simplemente lo único que hay que hacer es empezar a pinchar las celdas que corresponden. Entonces, vamos aquí a la parte, vamos a ir acá a la parte del ratón y decimos, referencia de celda. Para la primera restricción, pinchamos esta. Me dice N32. Ahora me fijo. Esta restricción dice menor o igual, entonces yo me aseguro que en este combo diga menor o igual. Perfecto. Vamos ahora con la otra parte, con la de color verde. ¿Qué tenemos acá, chicos? 25. Aquí ustedes pueden escribir el 25, no hay ningún problema. O también pueden pinchar ahí. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que tenemos el lado izquierdo, la parte del medio y el lado derecho. Recuerden, el lado izquierdo, puras letras, por eso para trabajar con suma de producto, en la parte del medio tenemos la orientación, por decirlo de alguna forma, si es menor igual, mayor igual, igual, distinto, binario, diferente. Y en la parte 3 tenemos el número, la constante propiamente tal. Y el número sea igual a 0, me da lo mismo. Aunque haya un número es más que suficiente. Después apretamos el botón agregar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que agregar la siguiente. Apretamos agregar. Listo. Ahora pasamos a la siguiente. Referencia de celda, pinchamos la celda de abajo. Acá me dice igual. Ah, pero aquí dice menor igual. Entonces yo voy y lo cambio. Y ponemos la tercera y marcamos esa otra restricción. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta ahí, muchachos? Y luego de eso, cuando ya ustedes ven que ya no hay más restricciones que agregar, ustedes deberían apretar el botón aceptar. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si ustedes se equivocan y apretan agregar? Así como que fueran a agregar una tercera restricción que no existe. Bueno, si ustedes le ponen eso, simplemente aprieten el botón cancelar nomás. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo importante de todo este cuento? Que las restricciones que ustedes tenían acá, en esta zona, aparecen descritas en esta parte. ¿Ven? Gracias a lo que yo les había explicado antes, podemos traspasar estas restricciones para acá.
¿Ven? Y ahí se produce una correspondencia, uno a uno entre ellas. ¿Qué otra cosa más podemos observar? Donde dice cambiando las celdas de variables, aquí vamos a hacer que no quedó buenos dibujos, ahí, cambiando las celdas de variables, se dan cuenta que en que ahora este compadre me puso variables de decisión ejemplo 1. O sea, me reconoció el nombre de la celda y eso es súper importante. Porque quiere decir que nos estamos entendiendo nos estamos entendiendo mejor con el Excel. Y por otro lado, en esta parte dice convertir variables sin restricciones en no negativas. ¿Ya? ¿Ya? Acá. Sí, variables sin restricciones en no negativas. Y eso ustedes ven que está marcado. Eso siempre tiene que estar marcado. ¿Qué es lo que implica esto? Eso implica tres cosas. Que la variable A es mayor o igual que 0, que la variable B es mayor o igual que 0, y que la variable C es mayor o igual que 0. Esas eran las tres restricciones. Eso es lo que implica esa parte que dice convertir variables sin restricciones en no negativas. ¿Ya? Eso es lo que significa. ¿Y eso de dónde vino? Vino de la restricción de no negatividad que siempre tiene que estar presente en todos los problemas de programación lineal. Borramos todo. Y bueno, ya solamente nos queda apretar el botón resolver. Esperamos un poco, me dice Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones. Obviamente lo que yo quiero hacer es conservar la solución de Solver. Apretamos aceptar. ¿Ven? Y aquí tenemos entonces los valores. A vale 5,5, B vale 0 y C vale 3,5. Aquí tenemos los valores. Con esos números se cumplen todas las restricciones. Pero no solamente eso, sino que de IAPA sabemos cuál es el valor óptimo que toma la función z. O sea, aquí me está diciendo que z va a valer 55,5. Eso quiere decir que 55,5 es el máximo valor que puede tomar la función z de acuerdo a las restricciones que se han impuesto sobre el problema. ¿Ya? Muy importante eso. Por ejemplo, supongamos que ustedes creen que la función z podría tomar un valor más elevado. Por ejemplo, no sé, que el b, uno dice, no puede valer 0, porque 0 es un valor demasiado pequeño. No, démosle el valor 100. Obviamente que el z se disparó a 6,55, mucho más grande que el valor óptimo que había encontrado. Pero ¿cuál es el problema que tenemos acá, muchachos? Fíjense, por favor, en esta parte. Acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Acá, cuando yo le cambié el valor de z, como tenemos suma producto y está todo referenciado con fórmula, aquí me estaba mostrando, el lado izquierdo me está dando 3,25 y lo tengo que comparar con 25. ¿3,25 es menor o igual que 25? No, es mayor. Abajo me estaba dando 2,20 y eso tenía que ser igual a 20. Ustedes ven que ninguna de las restricciones se cumple, así que yo voy y le cambio el valor a la B así arbitrariamente. Si a la B le pusiera el valor 1, por ejemplo, ¿qué es lo que qué es lo que estaría haciendo esto? Si le doy, por ejemplo, el valor 1, la restricción 1 me haría 28 y 25. 28 no es menor o igual que 25, no se está cumpliendo. ¿Se dan cuenta? Entonces hacen que el valor, por muy pequeño que parezca, si Solver determina que eso es por algo. Si el z le hubiese dado, por ejemplo, 0,5, se dan cuenta que aquí me da 26,5 y 25. ¿Bien? A pesar de que hay una diferencia mínima entre ambos números, de todas maneras, la desigualdad no se sigue cumpliendo. Y la igualdad de abajo, ¿para qué decir? O sea, aquí me está dando 21, esto me da 20, tiene que ser igual con 20, claramente aquí son distintos, entonces no tenemos nada más que hablar al respecto. ¿Se entiende la idea, chicos?
Entonces, si el compadre solver te dice que es 0, es por algo, es por algo. Lo único que yo puedo hacer con los valores de la celda, por ejemplo, es modificar el formato que ellas tengan, ¿no? ¿Ya? Ahí no hay nada que poner. O sea, le podemos poner signo contabilidad, le podemos dar formato moneda, de porcentaje, dependiendo de lo que uno quiera representar. Pero cambiarle los valores a mano no, porque si tú modificas, aunque sea ligeramente un valor, entonces todo esto se va a ir a la taza del baño. Si tú, por ejemplo, al B le dices, ya, le vamos a dar 1. Por ejemplo, el valor de B lo hago crecer en 1 y el valor de agua lo hago disminuir en 1. ¿Cierto? Así como para tratar de compensar, así como para dármelas de vivo, de pillo, de malote. ¿Qué pasa acá? El valor de Z, cambió a 56,5, mucho más alto que el 55,5. Pero, ¿qué pasó aquí con la primera restricción? Me dio 26 en el lado izquierdo, pero el lado izquierdo tiene que ser menor o igual que 25. Y 26 no es menor o igual que 25. Entonces, por ahí no hay nada que conversar, no hay nada que decir. Es la segunda restricción. Ya con una restricción que no se cumpla, entonces estamos mal. Ya estamos mal, no hay nada que decir. 19 igual con 20, ¿cierto? Eso ni por dónde, no son iguales, no son iguales. Entonces, le pongo 5,5, el B le pongo 0. Pero ¿qué pasa si al B le doy 1 y al C le cambio el valor? Quizás cambiando eso se me mejore la cosa. Eso es mentira, porque la función z ahora me dio 53,5, siendo que el valor óptimo era 55. Ustedes ven que ahora la restricción 1 te da 24 menor o igual que 25. Se está cumpliendo la primera restricción. Pero, ¿qué pasa con la restricción 2? Me da 21 igual con 20. Chuta, nos pasamos. Entonces, si nos pasamos, esta restricción no se está cumpliendo. Entonces, como les repito, aunque ustedes se pongan a hacer todos los juegos que quieran, si el compadre solver determina que estos son los valores óptimos, es por algo. Ya, si me quiero poner porfiado, le pongo, por ejemplo, al A le bajo 0,5, al C le bajo 0,5 y el B lo dejo en 0,5. ¿Ya? ¿Qué pasa? El valor de la función objetivo me da 52, bastante más bajo que 55,5. Pero ¿qué pasa ahora con la restricción 1? 23,5, ¿es menor que igual que 25? Absolutamente. Pero, ¿qué es lo que está pasando acá, muchachos? La restricción 2, ¿ya? Si son todas las restricciones que se tienen que cumplir al mismo tiempo, esto en el fondo es una suerte de malabarismo algebraico. Todo se tiene que cumplir. Si hay una restricción que no se cumpla, entonces quiere decir que esta terna de valores no te soluciona el problema. Así de simple. Así que ya, nos dejamos de tontera, restituimos los valores que correspondían y nos quedamos entonces con la solución final del ejercicio. Chicos, ¿alguna consulta con eso? ¿Ya? Aquí, como ustedes ven, estoy tratando de hacer como lo más profe de matemática posible para que ustedes lo entiendan bien esto y no se mecanicen, ¿ya? No se mecanicen con esto. Si al final todo va a ser suma, producto, suma, producto, suma, producto, transcribir números y eso, más que nada. Pero entender de que si el valor óptimo, si te dice que, por ejemplo, que una variable vale 0, es porque va a valer 0. ¿Ya? ¿Por qué les menciono lo de 0? Porque el 0 es un número complicado, es un número caprichoso, si lo quieren ver así. ¿Por qué es caprichoso el 0? Porque uno dice, pero ¿cómo va a valer 0? No puede valer 1, no puede valer 2. No. Porque por algo hay un método, hay un algoritmo que ya está aprobado, hay cientos de teoremas que respaldan esto. O sea,
Estos números no vienen así porque sí. Hay mucha teoría, hay mucha matemática involucrada en esto. ¿Ya? Así que con eso hay que tener ojo. Ya, chicos, ¿alguna consulta? ¿Hay algo que no les haya quedado claro? Si quieren pueden encender su micrófono, pueden hablar a través del chat, como ustedes lo estimen conveniente, siempre y cuando BTR así lo permita. ¿Ya? Si tienen alguna consulta, por favor, háganla al tiro nomás, porque esto se va a caer en cualquier momento. Así que aprovechen. Aprovechen. Profe, yo tengo una duda. Díganme. Yo tengo la duda. Cuando hay números negativos en la restricción, igual tengo que poner el menos. No sé. Sí. Por ejemplo, si te dijera A más B menor o igual que menos 5, por ejemplo, Sí. igual le colocas menos 5, ningún problema. Ah, ya, profe, muchas gracias. No hay problema. Yo tengo dudas, pero son de la guía 9. La guía 9, estamos hablando ahí, Sebastián, de los escenarios, de la búsqueda de objetivos y de las tablas de datos, ¿no? ¿Tiene que ver con ese tema? Ya. No sé si esa duda es como larga, ¿no? Para ver si la alcanzamos a ver acá. O si quiere, Sebastián, encender el micrófono. Ah, ya, entiendo. Si quiere, envíeme un correo con la consulta que tengas. ¿Ya? Para ver ahí cómo te puedo ayudar. Igual te respondí el correo ayer, el que me habías mandado el fin de semana. Mientras tanto, yo les voy a pasar la lista, entonces para que ustedes, chicos, no se desconecten, ¿ya? Yo por ahora voy a finalizar el video, pasamos a la lista y ahí terminamos oficialmente la clase. Muchas gracias por su asistencia, que estén súper bien, nos vemos ya la próxima semana. Chao, chao.